Hola amigos, bienvenidos a ConTV, Comunicación en Televisión. Soy Allen Panchana, docente de la carrera de Comunicación y como siempre me acompaña mi compañera y amiga Alina Manrique para llevarles detalles de las novedades de este fascinante mundo de la comunicación. Gracias, Allen. Gracias, amigos, por acompañarnos como siempre en ComTV. Hoy estamos desde nuestros hogares y tenemos un tema muy interesante. ¿Cuál es la importancia de la radio frente a situaciones de emergencia como las que vivimos actualmente? Esto es ConTV. Aquí empezamos. Hoy en ComTV, para hablar de la importancia de la radio frente a situaciones de emergencia como la que vivimos en todo el mundo, le damos la bienvenida a Daniel Marín Peña, presidente de la RIU, Radio Internacional Universitaria, y director de Onda Campus Radio TV de la Universidad de Extremadura en España. También nos acompaña Mario Giorgi, vicepresidente institucional de la RIU y director de medios de la Universidad Nacional de Avellaneda. A Daniel quisiéramos preguntarle, como periodista y como ciudadano, ¿cómo has vivido esta pandemia sin precedentes en el mundo contemporáneo desde España? Bueno, lo primero, un saludo cordial a los espectadores de ConTV. Es un placer para mí participar desde España en este programa y agradecer al profesor Efraín Luna la invitación a participar de él. Así que, hechos los agradecimientos, bueno, como tú decías, Alina, es una pandemia sin precedentes, es una situación de riesgo máximo. Quizá aquí en España hemos sido uno de los países más afectados, estamos siendo uno de los países más afectados. La cifra de muertos no deja de bajar y sigue siendo muy alta, por encima de los 300 muertos diarios, ya superamos los 20.000 muertos. Es una auténtica desgracia, es una emergencia sanitaria sin precedentes y sin duda es una emergencia sanitaria que nos hace plantearnos nuestra forma de vida y nuestra forma de actuar, ¿no? Quizá en España no se tomaron las medidas a tiempo. Quizá esto que sucedía en China allá por el mes de diciembre se veía muy lejano. Nadie creía que fuese un problema que afectase a Europa a corto plazo y se ha visto claramente que vivimos en un mundo globalizado en el que los intercambios constantes, los flujos de población que pasan de un sitio a otro vienen acompañados muchas veces, y en este caso el virus vino a Europa, pasó a Italia, de Italia pasó a España y la verdad es que ha sido una auténtica desgracia para el sur de Europa sobre todo y ahora hay que pensar en cómo reconstruimos, como dicen los políticos, esta nueva normalidad, una nueva normalidad que va a estar marcada por otros hábitos de vida, por otras formas de actuar, por otro perfil social, diría yo, porque mucha gente se está replanteando lo que hacía antes y lo que no hacía ahora. Yo estoy viendo imágenes preciosas de mi localidad, yo soy de una localidad costera y estoy viendo imágenes de la playa que no había visto nunca. Es decir, a Estás lo mejor redescubriéndola. sí, estoy viendo que el planeta necesitaba parar, el planeta ha parado, y yo creo que también es un momento para que paremos y reflexionemos lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Estamos metidos en un neoliberalismo que nos ha llevado a un callejón sin salida, creo yo, y creo que es importante que esta pandemia también nos saque algunas conclusiones y que nos permita ya no pensar esa nueva normalidad que la tenemos que pensar, sino pensar en un nuevo mundo en el que quepamos todos y estemos viviendo acordes a lo que nos pide la Madre Tierra, ¿no? Que yo creo que es una reflexión que hay que sacar de esto, ¿no? Y después también ver esta situación económica que se nos plantea, que es muy complicada, yo creo que de las más complicadas que vamos a tener que afrontar en años, porque aquí en España están cerrando muchísimas empresas, muchísimas regulaciones de empleo temporal, que seguramente se conviertan en despidos. Hoy salía hace unos días la encuesta de población activa, donde ha bajado muchísimo el número de altas en la seguridad social. Todo esto nos tiene que hacer pensar cómo vamos a afrontar esa emergencia económica, ya que esta emergencia sanitaria sin duda la vamos a superar, la ciencia está de nuestro lado, vamos a superarla, pero hay que ver cómo vamos a afrontar la emergencia económica y habrá que cambiar estos parámetros del neoliberalismo que nos han llevado a esta situación de extrema gravedad.
Hay que replantearse muchas cosas, Daniel. Mario, ¿podrías comentarnos si entre esas cosas que van a cambiar también está el papel de la radio, siendo que en esta pandemia hemos recibido información constante a través de medios emergentes y la radio es un medio tradicional? Sí, bueno, ante todo también el agradecimiento a ustedes por conectarme. Yo entiendo que coincido totalmente en lo que dice mi amigo y compañero de la RIU y presidente Daniel Martín Pena, en que la radio ha recuperado, en el caso de la Argentina, el espacio que ya había recuperado previamente. La radio está por cumplir 100 años el 27 de agosto en nuestro país. En ese siglo de vida, muchos le han decretado la muerte y sin Varias embargo, veces. sí, claro, con la particularidad que tiene la radio de apropiarse de las nuevas tecnologías y hoy en esos formatos y con esos nuevos aparatos, dispositivos mediatizadores, la radio recupera ese esplendor, un poco porque, bueno, aquí en la Argentina rige un aislamiento obligatorio desde el día 20 de marzo, hubo medidas muy severas de control a partir del día 4 de marzo, al día siguiente el primer caso que se registró en el país, y la radio ha recuperado esto naturalmente. Ahora bien, vale la pena destacar algo, Alina, amigos, creo que es fundamental que en ese rol de la radio, siempre renovado y sobreviviendo airosamente, es necesario verificar las fuentes, saber de qué se está hablando cuando se está hablando de una situación de esta magnitud. Este es un suceso extraordinario, mundialmente extraordinario, tiene el peso y el impacto que puede haber tenido una guerra mundial, si bien nosotros no Así es. estuvimos en esa época, y creo que es necesario que verifiquemos las fuentes, que trabajemos con seriedad, y yo creo que ese es un rol que en el caso nuestro que representamos radios universitarias tenemos que asumir en forma contundente. Aquí hay en la Argentina, como en toda la región, en Latinoamérica y en España también, estos programas de paneles donde mucha gente va, opina, a veces sin fundamentación. De la noche a la mañana han aparecido virólogos, infectólogos, gente que tiene capacidades dudosas, y creo que es necesario para los medios en general y particularmente para la radio, buscar, verificar. Los que tenemos un vínculo con una universidad, vamos a encontrar allí seguramente personas preparadas con la expertise necesaria como para poder contarnos realmente lo que hay que hacer en estos casos, en materia de prevención, en materia de seguimiento de una enfermedad. También esto que decía Daniel, cuáles fueron las causas con la velocidad con que se expande hoy una pandemia. Recordemos que la comunicación que el mundo tenía en el siglo XX dista mucho de parecerse en un 10% apenas a la forma en que tenemos de comunicarnos hoy y Muy bien. trasladarnos, con lo cual aparece una situación en China y a los 2 meses está expandida mundialmente, de manera que creo que ante eso la radio tiene que tomar una actitud firme, profunda y buscando siempre la veracidad, la cuestión verosímil para no confundir, para no proyectar miedo y para proteger obviamente a los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, Mario, quisiera detenerme en lo que decías hace un momento, la importancia de verificar. Siendo la radio el primer contacto más puro con las fuentes, ¿cómo se hace con el distanciamiento social que estamos viviendo en España, en Ecuador, en Argentina, si no podemos salir a hacer reportería, a obtener esos datos de las fuentes de primera mano? Bueno, nosotros aquí tenemos un mecanismo que ha dispuesto, ante todo, perdóname, me quedé pensando en esto que decías y algo que me faltó. Yo creo que lo que hay que mirar otra vez es repensar el rol de los estados, que en estos últimos años ha pasado con los casos de los sistemas de salud en Italia. Yo creo que es fundamental primero tener en cuenta el rol del Estado. El Estado no son los gobiernos, el Estado somos todos los ciudadanos que integramos y que decidimos que de tanto en tanto un sector político administre. Eso es el Estado. Y el Estado nacional, el Estado argentino, aquí desde el día 4 de marzo ha instalado un sistema de comunicación que hace que los funcionarios del Ministerio de Salud de la Argentina se sientan a las 9 de la mañana y a las 19 en una sala preparada con dispositivos de distancia y de protección, y ahí los trabajadores de prensa, nuestros colegas,
los periodistas que hacen exteriores reciben la información 2 veces por día de la actualización de los datos del coronavirus, y el propio presidente de la Nación, cada vez que se ha prolongado la cuestión de la cuarentena, el aislamiento obligatorio, ha salido a explicar hasta la última jornada, que fue el sábado pasado, de qué manera se iban a verificar controles ya con responsabilidades en las provincias argentinas y en los municipios, atendiendo algunas razones que son lógicas. Por ejemplo, hay pueblos de la República Argentina, pequeñas localidades que no tienen casos de coronavirus y que entonces tienen allí un control estricto de quién ingresa o quién egresa, pero están haciendo virtualmente una vida mucho más normal que la que estamos haciendo, lo que estamos ubicados en grandes conglomerados urbanos. Accedemos a las fuentes del Estado Nacional, pero como te dije antes, también accedemos telefónicamente y por esta vía, como estamos haciendo ahora, de comunicación con los especialistas del CONICET, con los investigadores, con la gente que está estudiando el virus y la cepa que ha caído en la Argentina. En fin, yo creo que hay aquí un poco de docencia por la veteranía, me obligo a transferir, pero yo creo que Hay hay que maneras de buscarla. resolver la situación, claro. Claro, hay mecanismos. Ojalá tuviera, yo que empecé ya hace muchos años en esto, la cantidad de información y de medios de comunicación que tenemos a la mano hoy que permiten, bueno, conectarse. Está aquí claramente la vocación del periodista, la de no quedarse con una primera opinión, y si hay una sospecha sobre una información que puede ser fake news o fraudulenta, bueno, buscar otra fuente. Buscar otros canales para comprobarla. Desde luego, sí, sí. Daniel, quisiera preguntarte, ¿en dónde reside la importancia de la radio en una pandemia, en el contexto de la pandemia que vivimos, cuando ya sabemos, hemos establecido aquí en este breve panel, que la radio es más que el aparato? La radio es un medio de comunicación esencial y sobreviviente, como lo decía Mario. ¿En dónde reside la importancia de la radio en una emergencia? Yo creo que es fundamental el papel de la radio. De hecho, he mantenido contacto con muchos colegas, no solo de aquí de España, sino también del otro lado del Atlántico, colegas de México, de Argentina, de Brasil, y todos me dicen lo mismo, que han experimentado un aumento considerable de su impacto, de sus audiencias. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir lo que remarcaba Mario, ¿no? Que la radio está recuperando un poco ese lugar que ya venía recuperando, está recuperando esa posición, ¿no? de poner cordura en medio de tanta infotoxicidad, ¿no? Porque tenemos tanta información que a veces no sabemos distinguir lo que es veraz de lo que es tóxico, de lo que es una fake news. Entonces la radio tiene ese papel, ¿no? Ese papel de actuar ahora mismo con calma en el sentido de verificar perfectamente qué noticias realmente son verdaderas y qué noticias afectan a la población realmente. Entonces la radio universitaria aquí en España está jugando ese papel, ¿no? Ese papel de ponerse un poco de mediadora. Bien es cierto que hoy en día aquí en España somos radios puramente formativas, radios que emitimos la mayoría en el ámbito de internet, del podcast. Entonces no podemos acceder a nuestro lugar de trabajo, entonces trabajamos desde casa, y el trabajar desde casa tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Tenemos acceso a todo. A través de plataformas de este tipo podemos contactar con quien queramos del mundo para sacar algún corte de voz que sea interesante y que ponga cordura en medio de esta desinformación que existe, porque cada 2 por 3 salen bulos, incluso en radio y televisión. Estamos en plena infodemia también. Sí, efectivamente. En Televisión Española, en el telediario de mediodía y de la noche, ha hecho una sección que se dedica a desmentir bulos que han aparecido por las redes durante ese día y que han sido transmitidos de manera alarmante por el WhatsApp. Hoy el último hacía referencia a un problema que causaba el COVID en niños. Ha tenido que salir la Asociación de Pediatría de España a desmentirlo. Es decir, que
tenemos que poner un poquito de cordura. Y yo creo que la radio es la herramienta perfecta, el instrumento ideal para poner un poquito de cordura. Porque si la radio es un medio vivo y rápido, siempre caracterizado por estar en la primicia, ahora, además de estar en la primicia y de ser un medio rápido, tiene que ser un medio, no puede competir en rapidez con Twitter o con las redes sociales, no puede competir ahí quizá, pero sí que puede competir en poner un poquito de cordura en esta infopandemia que tenemos, ¿no? Tanta información, tanta sobresaturación, que la gente ya no sabe distinguir qué es lo real y qué es lo ficticio, qué es lo inventado. Entonces, creo que el papel de la radio en ese sentido es fundamental, es decir, es poner un poquito de calma, saber contrastar bien las informaciones, se pueden contrastar, se puede hablar con expertos. Y estamos viendo que la tecnología es importante, que la calidad de la transmisión es importante, pero nos estamos dando cuenta que hoy en día está primando más el contenido, más que nunca, porque los telediarios nunca antes habían sacado tantas imágenes de vídeos de WhatsApp, de tantas imágenes con poca calidad para lo que significa el estándar televisivo, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ahora mismo está primando el ver cosas, el contenido, el estar informado. Entonces, desde casa estamos trabajando bien. Esa es la ventaja que tenemos. No tenemos los grandes equipos, no tenemos los grandes micrófonos, no tenemos los estudios cómodos para poder grabar y hacer las entrevistas de manera profesional, pero sí que tenemos el poder de acceder a un montón de información, de acceder a un montón de expertos, de acceder al contenido, y eso es lo que está primando hoy en día. Solo nos falta que tomemos ese papel y sobre todo desde la universidad, la casa de estudios, la gran casa de estudios, tenemos que tomar ese papel de darle a la población tranquilidad, transmitir tranquilidad en el sentido de desmentir esas noticias falsas, verificar siempre la fuente y poner un poquito de cordura a este descontrol que existe informativo. De acuerdo. En el siguiente bloque con Daniel Martín Pena y Mario Giorgi seguiremos hablando de cómo afrontará la radio esta nueva normalidad post-COVID-19. Ya volvemos con más de ComTV.